Guatevisión presenta. Gracias amigos por su sintonía, gracias por estar con nosotros y porque sé que va a poner mucha atención a este programa. Es de los programas y de los temas que hay que ponerles mucha atención. Se da mucho, existe mucha violencia y hemos decidido ponerle violencia en el amor, no solamente en el hogar, porque en muchos casos, usted lo verá también a través de los testimonios que hoy tenemos, la violencia no empieza en casa específicamente, no es el momento cuando se casan, cuando se da cuenta que estaba con alguien violento, con alguien agresivo, sino que muchas veces desde el noviazgo uno empieza a ver rasgos y no nos damos cuenta que esos son rasgos de violencia y por eso le hemos puesto violencia en el amor. Desde el momento del noviazgo, en el momento en el que nos enamoramos y estamos caminando con esa persona, ojalá pudiéramos detectar esas señales que nos dan la alerta de por favor no des un paso más o arregla esta situación o busca ayuda. Para empezar a hablar de este tema me da mucho gusto recibir a quienes hoy me acompañan. A Daivette Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Ella es de UNAMG, directora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias y contenta de poder compartir ese tema tan importante. Importantísimo, somos conscientes de eso también, a Daivette, gracias. Nos acompaña por este lado Paola Camo. Paola es de GGM, Grupo Guatemalteco de Mujeres. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Claudia Diegues, ella es de Fundación Sobrevivientes. Claudia, gracias por estar aquí nuevamente. A ti, gracias por la participación. Muy amable. Y por último, quiero presentarles a Mirleni Dávila. Mirleni es una mujer valiente que hoy viene a compartir con nosotros un poquito de su historia. Mirleni, gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, contenta aquí compartiendo con ustedes y poder compartir con toda Guatemala sobre la violencia contra la mujer y el amor. Mirleni, este tema, imagino que hubo un gran tiempo de su vida en que tenía miedo de hablarlo. ¿Cómo lo superó? ¿Cómo hoy puede estar hoy aquí contándonos este tema? ¿Cómo fue que lo hizo? Fíjese que yo me casé en el año 1986 y empezó la violencia. Por ejemplo, mi esposo bebía, llegaba tarde. Luego, como tenemos una empresa en común, él, cuando yo quería incursionar, él decía que yo no tenía capacidad, que yo era cabeza hueca, que a mí más que todo me utilizaba para, como digamos, como base para tener a sus hijos, y como que la misma autoestima me hacía que yo me empecé a imponer y empecé a involucrarme en el negocio y empezó a crecer. Resultó que yo era lo contrario de lo que él me decía. Por ejemplo, empecé a manejar, empezaba a hacer contactos con los clientes. Empezó a demostrar que usted no era esa cabeza hueca, inútil, etcétera. Yo, al final de cuentas, yo era la que estaba encargada de publicidad, ventas, estaba en compras, era madre, tenía todo a mi cargo y viví violencia hasta los 24 años de casada, que me vine a dar cuenta de que... de que era violencia, de que esa situación no era normal. Sí, así es. Durante este tiempo, si bien sufrió de violencia a todo nivel, psicológica, física, económica, todas las violencias, me llama la atención y quiero enfocarme porque poco a poco vamos a ir abordando los diferentes tipos de violencia para alertar a las personas. Estos malos tratos psicológicos que usted recibía, ¿alguna vez le hicieron mella? Usted dice que no, que al contrario le hacían salir a usted a demostrar lo contrario, pero aguantar 24 años es que alguna parte suya a lo mejor sí se lo creyó, ¿o por qué no salía usted del matrimonio? Quizás en algún momento me lo creí y también abrí los ojos y me di cuenta de que no era correcto y que tenía mis derechos también como mujer, ¿verdad? Como persona, que no estaba bien. ¿Qué pasaba con sus hijos? Fíjese que empecé yo a denunciar y llegó un momento donde yo puse un alto y dije, bueno, hasta aquí, pero luego él, como quien dice, el hombre machista, ¿verdad? El día que me dejes te vas a arrepentir
porque así es, ¿verdad? Te vas a arrepentir y yo te voy a cortar las alas y te voy a hacer que te des cuenta que sin mí no vales nada. ¿Qué decían sus hijos? Porque 24 años y sus hijos estaban grandes también. Sí, en ese tiempo, 24 años de casada, se puede decir que ellos me apoyaban, pero después mi hijo, el mayor, como que lo influenció también, y llegó el momento donde él también siguió la misma dinastía del papá. Y él empezó también a maltratarla a Él usted. también empezó a agredirme, a decirme que yo he sido una mediocre toda la vida, que nunca he servido para nada. Y ya cuando llegamos a ese extremo donde ya mi hijo, el mayor, me agrede verbalmente y emocionalmente, fue donde yo ya puse un alto y tuve que denunciarlos. Yo le agradezco hoy estar aquí de frente contándonos su historia. No cualquiera lo puede hacer, Mirleni, y le agradezco su valentía. Valentía de estar hoy aquí, valentía de haber hecho lo que hizo, de cortar ese ciclo y de denunciar. Yo quisiera, porque me quedan algunos minutitos con las expertas en cada una de las organizaciones que trabajan maravillosamente por este tema, ¿cómo podemos nosotros, pregunto, la violencia psicológica, porque me quiero centrar en esta, ¿es de las que menos se detectan o no? Es de las que menos se denuncia en realidad. Yo creo que el primer paso al final es romper el silencio. Las mujeres tenemos que aprender a romper el silencio y por lo tanto romper el círculo de la violencia y romper ese continuum de violencia que se va de generación en generación, tanto desde los hombres y de las mujeres que se quedan allí aguantando la violencia. Yo creo que ese es un tema que es el que menos se denuncia y entonces por lo tanto es el que más se repite constantemente en la vida de las mujeres. En el primer momento en el que recibimos un insulto, a veces lo que hacemos es justificar, estaba enojado, lo entiendo. Esto a la primera hay que ponerle atención, hay que entenderlo según el contexto. ¿Cómo se maneja esto? Sí, muchas veces la violencia también va en aumento. Entonces puede ser que la primera vez pues haya sido tal vez algo insignificante y uno le da esa explicación de que de plano estaba enojado, le fue mal en el trabajo, esto pasó. Entonces vamos como que haciendo ese, para que no nos duela tanto. Claro. Pero como va en aumento, cada vez va a ser más doloroso, más frecuente. Entonces eso es también parte de esa dinámica de la violencia. ¿Qué otras formas de violencia psicológica existen más allá de lo obvio, que no es tan obvio en muchos casos, de insultos, de este tipo de cosas que nos contaba Mirleni? Me gustaría retomar algo momentáneamente. También debemos de reconocer que la violencia no es solamente el golpe. La violencia te anuncia y tiene diferentes máscaras. Un sobrenombre que va denigrando al ser mujer, por ejemplo, le debemos de poner atención. El que le digas, ay no, mira qué gorda quedaste después de tener al bebé, o ya no te pongas esa ropa porque, uy, mira, la lonja se te sale y te miras fatal. O sea, es violencia, no hay que esperar que nos humillen o nos den qué sé yo, un golpe, un pescón, que puede comenzar por eso, o simplemente ignorándonos. Eso también es violencia. Hay que identificar que la violencia no la podemos hacer invisible, sino todo lo contrario, la debemos de poder identificar, de poder manejar y de poder detener, ¿verdad? Porque la violencia psicológica, antes de llegar a ser violencia psicológica, es violencia emocional, y la violencia emocional va acompañada con la verbal. ¿Cómo la vamos detectando entonces? La vamos detectando primero con qué es lo más frecuente que me está anunciando, hasta aún aprender a leer los gestos, lo gestual y lo corporal, ¿verdad? El que me esté haciendo desprecios, ya sea gestuales o... Claro. Ah, ok. ¿Verdad? No me está diciendo nada, absolutamente, ni siquiera me ha tocado, pero ya me frenó, ya me limitó, ¿verdad? Hay que ver esa continuidad, hay que ponernos a pensar y preguntarnos nosotras mismas, ¿por qué me está privando? ¿O por qué no tengo derecho a opinar? Y si es en relación de un noviazgo, ¿por qué me está controlando tanto? Con esto del noviazgo, yo regreso con usted, Mirleni. En el noviazgo, ¿usted vio algo que hasta hoy dice, claro, estos eran signos, pero que en el momento no lo vio? Yo pienso que un poco de manipulación, y por ejemplo él me decía, mira, tú sos una afortunada porque te encontraste un tipazo. Ah, bueno. Ajá, un tipazo, o sea, él no me daba mi lugar, sino él decía que él era un tipo fuera de serie.
Ya, o sea, Y usted que tiene que estar agradecida por haberlo encontrado. Yo tenía que estar agradecida y que tenía que valorarlo porque nunca en la vida iba a encontrar otra persona como él. Desde ahí es ponerse en superioridad Por supuesto. y hacer de Así es. menos. Tú no vales si no estoy yo, a tener esa relación. Yo me tengo que ir a la primera pausa comercial. Les agradezco hoy estar aquí con nosotros. Vamos a seguir platicando tanto con expertas como con personas, mujeres muy valientes que hoy nos vienen a contar su caso de violencia en el amor. Ya volvemos. Ya estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Hoy estamos tratando el tema de violencia en el amor. Y no solamente nos vamos a centrar en la violencia en el hogar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por si usted nos acaba de sintonizar, le aclaro, la violencia muchas veces viene anunciándose desde el noviazgo, desde ese amor, de esa ilusión, donde a veces permitimos todo, y eso es el problema, que no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que frenar y que nos están diciendo, ¡ojo! ¡Alerta! Algo está pasando, algo no es normal aquí. Lamentablemente se han normalizado muchas conductas como los celos, el control y otras cuantas más, en donde decimos, ¡ay, me quiere, qué lindo! Y no es así. Esto lo vamos a estar hablando a lo largo del programa, pero es importante llamar la atención en estos puntos para que si hoy hay alguien que está dentro de una relación de noviazgo y empieza a detectar estas situaciones, por favor, alerta. Haga un pasito para atrás, analice bien con quién está y qué es lo que está consiguiendo, cómo la hace sentir en referencia a la relación. Me da mucho gusto, agradecer nuevamente la presencia de Claudia y Paola, que nos han acompañado en el primer bloque también, pero también quiero presentarles a ustedes a quienes ahora me acompañan. Claudia Cruz, bienvenida Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Un placer. Para mí es un privilegio estar aquí y poder contar algo, ¿verdad?, de lo que me ha tocado vivir. Gracias por hacerlo, eso es importantísimo. Gracias. Y sé que así las historias que ustedes hoy nos cuenten van a llegar al corazón de muchas personas y ojalá puedan estas personas tomar una decisión importante como las que ustedes han hecho, decisión por su vida, ¿verdad? Y también me da mucho gusto recibir a Jacqueline Gomar. Bienvenida Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, muy amable. Gracias por invitarme a tu show. Un placer a ti, gracias por aceptar la invitación. Voy a empezar contigo, Claudia, para que me cuentes un poquitito de tu historia. ¿Cómo empieza? Pues bueno, me casé joven, muy joven. ¿A qué edad? A los 18. Sí. A esta edad creo que uno está muy vulnerable, es muy fácil manipular y obedecer, máxime si se trata de alguien mayor o de alguien que tú ves como un líder, ¿verdad? Claro, que alguien admiras. Alguien a quien tú admiras. Pues creo que fue muy fácil el también salir de mi hogar, sí, casada por supuesto, pero pues me tocó un poco difícil, ¿verdad? Vivir un poco de cada uno de los tipos de violencia. Claudia, ¿cómo empezó cuando tú te empezaste a dar cuenta de que había algo que no estaba bien? Pues todo empezó en el noviazgo, con los celos, pero yo no lo veía como algo alarmante. Sí me molestaba, pero decía, ya se le va a pasar. O, no, ¿Hasta dónde llegaban los celos? ¿Cómo qué? Ponme un ejemplo. Como que me acusaba, ¿quién es ese? ¿Por qué se rió con vos? ¿Por qué se ríe? ¿Te conoce? ¿Lo conoces? Y así preguntas que me aturdían, ¿verdad? Pero pasaba con las horas o con los días. Después, digamos, durante el noviazgo, ¿fue solo celos y este tipo de control, digamos, o pasó algo más en el noviazgo? No sé, algún arranque de enojo o algo que te haya asustado a ti. Sí, como insultos, pero no eran tan graves como los que ocurrieron después de casada, porque ahí eran un poco más leves. Pero igual eran insultos. Sí, igual eran insultos. Claro. Y ya una vez dentro del matrimonio, tú nos comentabas también que, y quiero también hacer el énfasis y llamar la atención sobre este punto, además de toda la violencia psicológica y física que puede existir, la violencia económica, Claudia. Así es. ¿A qué te refieres tú con eso? Así es. Por ejemplo, cuando tienes que dar detalle de cada quetzal que tú gastas, en qué lo gastaste, por qué lo gastaste, por qué no consultaste de haber tenido que realizar algún pago, algún gasto, cuando no te dan, cuando tienes que estar pidiendo, ¿verdad? Cuando no debería ser así. Claro. Cuando te dan una tarjeta de crédito, pero no tienes la libertad de usarla. Solo es para que hagas los mandados o para que te bajes a pagar la gasolina, ¿verdad? Limitación absoluta. Gracias, Claudia. Gracias porque sé que es un tema sensible y te agradezco por hoy venirlo a compartir con nosotros. Jacqueline, voy contigo. Cuéntame un poquito de tu historia. Pues yo me casé de 21 años.
yo sí me recuerdo que cuando él llegaba a visitarme, siempre llegaba tomado. Y aún así yo no entiendo por qué yo lo acepté